Hola a todos, espero que estén muy bien. Para mí es un placer estar en esta conferencia que conozco desde el año 2019 y poder en esta oportunidad compartir con ustedes mi historia con la astronomía. Mi nombre es Sebastián Vicencio y me dedico a la ingeniería de software de profesión. Trabajo en un centro de investigación de astronomía que se llama NOERLab y ahí lo que hacemos es desarrollar software, en mi caso, para ayudar a los astrónomos a entender mejor nuestro universo. Entonces, cuando cuento esto, la reacción que suelen tener las personas, primero es de sorpresa y luego me suelen preguntar, ¿y cómo llegaste ahí? Bueno, esa es la pregunta que a mí me motivó a dar esta charla y espero ahora poder compartir con ustedes la respuesta no tan corta de cómo pasé de ser un apasionado y aficionado al cosmos hasta lograr hacerlo parte de mi carrera profesional. Bien, esta historia parte en el año 2014, cuando el cosmos, la exploración espacial, aún no estaban o no eran parte de mi vida. Me gradué como ingeniero de software y estuve los primeros años de mi carrera trabajando en la industria tecnológica, entre consultorías, startups, fábricas de software, y de a poco me fui formando como ingeniero de software con orientación full stack. Estaba recién comenzando y la verdad es que no tenía tal vez un rumbo tan claro, pero estaba aprendiendo mucho. Hasta que en el año 2015 vi una serie que literal me cambió la vida. Cosmos de Carl Sagan. ¿Quiénes de acá han visto esa serie? Bien, bastante. Bueno, para los que no la han visto, les recomiendo 100% que lo hagan. Les va a hacer ver el mundo y lo que también hay fuera de él desde otra perspectiva. Bien, a mí me cambió el switch inmediatamente. Comencé a leer mucho sobre astronomía. Comencé a ir a charlas de astrónomos chilenos que eran públicas, como pueden ver ahí que estoy con el famoso profe Massa. Y también aprendí a observar el cielo nocturno. La astronomía en ese momento había pasado a ser mi hobby, a lo que yo dedicaba mi tiempo libre. Y así pasaron un par de años y en el 2017 comencé a cuestionarme por qué no había descubierto esto antes para haber estudiado astronomía en vez de ingeniería de software. A la vez, me gustaba mucho hacer software y la verdad es que me estaba yendo bastante bien en mi trabajo. Entonces ahí se me ocurrió, ¿se podrá aplicar ingeniería de software para astronomía? Y aunque tal vez pueda parecer muy obvia la pregunta, para mí no lo era en ese momento. Así que me puse a leer sobre este cruce de disciplinas y resulta que no solo se puede aplicar, sino que la astronomía se apoya fuertemente hoy en día en el software. Así que bueno, ahí me decidí a comenzar a explorar la posibilidad de dedicarme profesionalmente a la astronomía. Bueno, lo primero que hice fue buscar personas del rubro que me pudiesen guiar. Me reuní con un par de astrónomos e ingenieros para más o menos saber los primeros pasos de cómo poder contribuir. Y el año 2019 realicé un viaje al norte de Chile para el eclipse solar total del 2019. Ahí en la segunda foto pueden ver una foto del eclipse, esa foto la tomé yo con unos binoculares y poniendo el teléfono. Y además de ver el eclipse, que fue maravilloso, también fui a un par de observatorios científicos importantes de la zona. En la tercera foto pueden ver el Observatorio Interamericano Cerro Tololo, que es de NORLAB, donde trabajo actualmente. Y en la foto de más a la derecha el Observatorio La Silla, que es de la ESO. Bueno, volví maravillado de este viaje y decidido a comenzar a buscar oportunidades y postular. La primera oportunidad apareció el año 2020, una vacante como ingeniero de software en el Observatorio ALMA. ALMA es un radiotelescopio que consiste en 66 antenas que están en las cercanías de San Pedro de Atacama a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, primero tuve una entrevista en Santiago y después de eso me invitaron a un fin de semana en el centro de operaciones en pleno desierto de Atacama, que era tipo hackathon, donde era un desafío donde teníamos que simular una jornada de observación.
Fue una gran experiencia, tuve la oportunidad, como se puede ver en la foto de la derecha, de estar a los pies, e incluso me subí, de una de las antenas de ALMA, que estaba en reparaciones. Sin embargo, el desafío no era lo que yo estaba más acostumbrado a hacer, no sentí que me fue muy bien y finalmente no fui seleccionado, pero esta experiencia me dejó mucho aprendizaje respecto a dónde yo tenía que enfocar básicamente mi esfuerzo. Bien, unos meses después me contactó por LinkedIn una persona que me había entrevistado en ALMA, preguntándome si aún seguía interesado en buscar alguna oportunidad astronómica. Por supuesto que le dije que sí, y me hicieron un par de entrevistas y quedé seleccionado. Y resultó que esto era una startup de IoT, de Internet de las Cosas, que tenía dos divisiones. Una era de instrumentación astronómica y la otra era de transferencia tecnológica desde la astronomía a otros rubros de la industria. A mí me asignaron a la división de transferencia tecnológica, no a la de instrumentación astronómica. Sin embargo, me hicieron la promesa de que apenas saliera un proyecto de astronomía me iban a asignar, porque en ese momento estaban un poco, digamos, como que no había mucha oferta de ese tipo de proyectos. Y así pasó un año completo y no aparecían los proyectos de astronomía. Entonces, bueno, paralelamente yo estaba también haciendo clases de desarrollo web en la universidad y me sentía bastante sobrecargado, estaba durmiendo poco y realmente no estaba trabajando en astronomía. Entonces me empecé a preguntar si valía la pena seguir así. Me sentía frustrado y decidí dar el siguiente gran paso. Renuncié. Pero no renuncié hacia lo loco, sino que renuncié para dedicarme 100% a buscar una oportunidad real en astronomía. Bien, después de renunciar, lo primero que hice no fue buscar pega. Me tomé un periodo sabático para descansar, para pensar y por supuesto que para viajar también, porque nunca había tenido realmente la oportunidad de hacer algo así. Y recién en abril de 2022 me puse manos a la obra. Ahora, durante mi periodo sabático había asistido a un curso online que estaba enfocado en establecer metas en el sector espacial y tomé varias ideas de ahí que finalmente me permitieron definir una metodología de 5 pasos, que es una adaptación mía propia, y que voy a explicar a continuación. Bien, comencé por definir mi propósito, y para esto tomé ideas de un concepto llamado Ikigai, que lo mencionaron en una charla hace un rato, que es algo así como razón de ser. Y supuestamente lo que uno tiene que hacer es definir 4 dimensiones, que sería lo que amas, lo que necesita el mundo, en lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar. Y la intersección de estas 4 dimensiones debería definir tu Ikigai. Ahora, hace unos días estaba hablando con unos amigos, aquí en Valdivia de hecho, y me enteré de que esta es una interpretación occidental, pero en cualquier caso a mí me ayudó a definir mi propósito como ayudar a la humanidad a alcanzar las estrellas. Bien. Luego me concentré en investigar el mercado y ver cuáles eran las opciones que yo tenía disponibles como ingeniero de software. Entonces seguí o me centré en 2 líneas de búsqueda. Por un lado la astronomía, que había muchas opciones en Chile, y por otro lado la industria espacial, que tenía pocas opciones en Chile y que estaban mayormente enfocadas en el sector satelital. Armé una lista de las competencias técnicas necesarias para trabajar en alguna de estas áreas y contrasté cada habilidad con el conocimiento y la experiencia que yo tenía en ese momento. Y esto realmente fue un ejercicio de sinceridad conmigo mismo que me permitió definir cuáles eran las habilidades que necesitaba adquirir y que sentó las bases del trabajo que vino después. Bien, para definir la estrategia que iba a seguir en este proceso, tomé prestadas ideas de otro concepto que se llama Big Arrow. Y básicamente este concepto te permite definir la dirección que debe guiar nuestras decisiones diarias. Entonces, supuestamente toda acción que realicemos debería ir en esta dirección del Big Arrow. Y en mi caso lo que yo encontré que me daba dirección fue obtener las habilidades que me permitirán contribuir profesionalmente a la exploración del cosmos.
En este momento ya me encontraba en condiciones de definir mis metas. Definí dos grandes metas. Por un lado, trabajar en una organización astronómica o espacial, que era lo ideal, y por otro lado, estudiar un máster en ingeniería espacial. Esto era una alternativa que me iba a permitir validar mis habilidades. Realicé después una descomposición de estas dos grandes metas en metas más pequeñas, que las dividí en base al tiempo en metas trimestrales y luego las subdividí en metas mensuales. Y algunos ejemplos de las metas que yo definí a nivel trimestral: investigación detallada de la industria de la academia, armar un CV atractivo que fuese compatible con herramientas ATS, que Recursos Humanos usa para filtrar CVs automáticamente, seleccionar las oportunidades que para mí eran de interés, prepararme para las entrevistas desde una perspectiva técnica y conductual, que para los que hacen software sabrán que las entrevistas de software son muy peculiares, y preparar el examen de inglés TOEFL, que era un requisito para postular al máster. Bien, y por último, me centré ya en tareas, que las tareas eran las acciones diarias que yo iba a realizar para ir avanzando en mis metas. Y lo importante de las tareas es que fuesen atómicas, y esto quiere decir que fuesen lo suficientemente pequeñas como para que yo me pudiese concentrar en ejecutar solamente. Realicé una planificación, una revisión y un seguimiento semanal de cómo iba avanzando, que esto lo hacía los domingos en la noche o el lunes en la mañana. Y una cosa que me di cuenta en el camino fue la importancia de tener flexibilidad para reajustar las tareas e incluso para reajustar las metas, porque uno no sabe cómo van a ir saliendo las cosas en el camino. Bien, y entre tarea y semana, finalmente llegó el entretenido periodo de las entrevistas. Como había una alta incertidumbre en este proceso, me puse en tres escenarios posibles: el optimista, el realista y el pesimista. El optimista era estar en un proceso de entrevistas de la opción que fuese más atractiva para mí y que fuese seleccionado. El realista era pasar por varios procesos de entrevista, muy probablemente ser rechazado en algunas y ojalá ser seleccionado en al menos una de ellas. Y el pesimista era no ser seleccionado en ninguna de las opciones que me interesaban más a mí y tener que buscar trabajo en algo que no tuviese que ver con mi propósito. Así que bueno, así pasé por algunos procesos de entrevista durante 3 meses, hice varias postulaciones, en muchas de esas no me pescaron, nunca me contactaron, pero 2 sí lo hicieron y estuve en su proceso de entrevista. Y tuve súper buen feedback en estos 2 procesos de entrevista y básicamente fueron 2 empresas, una satelital y la otra era una fintech. Paralelamente seguía preparando una postulación al máster que tenía en mente. Y como podrán ver, hay una empresa fintech que no tiene nada que ver con astronomía. Esto era parte justamente del escenario pesimista que les acabo de mencionar. Y un día, la anterior por favor, gracias. Un día me despierto, tomo mi teléfono y veo que tengo un correo de la empresa satelital donde me dicen que la vacante había sido pausada. Ok, todo bien, dije, cosas que pasan. Tengo la otra opción. Unas horas más tarde recibo una llamada telefónica de la empresa fintech donde me dicen que habían seleccionado a otra persona que les parecía más apta para el cargo. O sea que en un lapso de 4 horas más o menos pasé de, según yo, estar casi seguro en una de esas 2 a estar en 0. Pero había una última opción. Unos meses antes había postulado para el cargo de ingeniero de software full stack en Norlab. Era una postulación que estaba medio olvidada porque nunca me habían contactado y me invitaron al proceso de entrevistas justo unos días antes del doble rechazo que tuve. Y afortunadamente había aceptado tener las entrevistas, así que esta opción cobró mucha importancia. Tuve 2 entrevistas, una con ingenieros de software y otra con astrónomos senior, y la verdad es que me sentí súper cómodo. Y bueno, yo creo que esto se debe mucho a la experiencia de las entrevistas previas en las que yo ya había estado. Así que bueno, el día 3 de octubre de 2022 recibo este correo donde me informan que había sido seleccionado para el cargo. Así que bueno, lo logré. En fin, hasta ahora no les he comentado nada sobre qué es lo que hago, sino que solo la historia de cómo llegué hasta ahí.
Ya llevo 2 años en la organización, así que para darles un poco de contexto, NORLAB es una sigla que en en español, significa Laboratorio Nacional de Investigación para la Astronomía Óptica e Infrarroja. Es un nombre bien largo. Bueno, esta es una organización que es financiada por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y opera observatorios terrestres de última generación, tanto en Estados Unidos, en los estados de Arizona y Hawái, como en Chile, en la región de Coquimbo. Esto está en pleno de Valle del Elqui, que como muchos deben saber, es considerado un paraíso para observar el cosmos. Bien, ¿y qué es lo que puede hacer un ingeniero de software en NORLAB? La verdad es que se pueden trabajar en varios aspectos, desde lo que está más cercano a los telescopios, que serían temas de instrumentación, de sistemas de control, de la operación misma de los telescopios, pasando por la transmisión y la reducción de datos, almacenamiento en grandes bases de datos, y finalmente el consumo de estos datos por parte de los científicos, que son los que finalmente hacen ciencia. Entonces, yo estoy justamente trabajando más en esta área más cercana a los astrónomos, en el centro CSDC, que es el Centro de Datos para la Comunidad Científica, y ahí me especializo en un área que se llama Time Domain. Time Domain básicamente es un área que ve o estudia los objetos astronómicos que cambian en el tiempo, y un objeto puede cambiar de dos maneras. Puede cambiar de posición, como un asteroide que se va moviendo, o puede cambiar de brillo, como una estrella que de repente explota como supernova y que pasa de tener cierto brillo a brillar mucho. Entonces, bueno, en ese contexto de Time Domain, el próximo año, en el año 2025, se va a empezar a operar un nuevo telescopio, está en el Valle del Elqui, en Chile, que se llama Vera Rubin. Bueno, este telescopio se especializa en detectar cambios en el cielo. Y la forma en que lo hace, o lo va a hacer más bien, es a través de una cámara digital que se llama LSST-CAM, que es la cámara digital más grande que se ha construido en la historia. Va a ser de 3.2 gigapíxeles y va a permitir tomar fotos de una gran porción del cielo en una sola foto. Como referencia, van a caber en una sola foto algo así como 45 lunas llenas. Y, bueno, al tomar una foto de una porción del cielo y luego 3 noches después tomar otra foto, lo que va a suceder ahí es que si esas dos fotos tienen alguna diferencia, significa que hubo un cambio en el cielo. Y esto es lo que Rubin va a detectar, o la forma en que va a detectar cambios, ejecutando lo que se llama el Legacy Survey of Space and Time, que es un sondeo del cielo completo del hemisferio sur. Va a ir tomando fotos cada 3 noches, va a volver y va a ir haciendo ese estudio del cielo durante 10 años. Entonces, un cambio que detecte Rubin se transforma en algo que se denomina una alerta y se esperan 10 millones de alertas detectadas por noche. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo hago? Disculpen. Tuve la suerte en abril de este año de visitar este observatorio. Ahí pueden ver, estoy con parte del equipo de software, estaba aún en construcción. Y, bueno, por eso estamos también con chalecos y con cascos, era un requisito. Y bueno, ahora sí, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo hago? Pues precisamente yo trabajo en un proyecto que se llama Antares, que es un sistema que recibe y procesa alertas de telescopios de sondeo como Rubin. Este tipo de sistemas se conoce como broker astronómico, y lo que hacemos, además de recibir las alertas, es enriquecerlas con distintos cruces de datos y después filtrarlas según el interés de los astrónomos. El otro gran proyecto en el que trabajo se llama Time Allocation System, o Sistema de Asignación de Tiempo, que básicamente es el sistema que coordina el tiempo de observación en múltiples telescopios en base a propuestas que nos envían los astrónomos y que son evaluadas por un panel de expertos. Ahora, en términos de mi día a día laboral, lo que hago yo, estoy involucrado en desarrollo backend, desarrollo frontend, arquitectura de software, infraestructura cloud, y también interactúo con astrónomos, porque al final ellos son los usuarios finales, ellos son nuestros clientes. Siguiente, por favor. Bien, para ir cerrando, algunas reflexiones finales. ¿No funciona? Ok.
En base a mi experiencia, no es necesario ser astrónomo para hacer una contribución significativa a la astronomía. Al final, la ciencia es interdisciplinaria y hay diferentes profesionales que trabajan como ingenieros, científicos de datos, astrofísicos, por supuesto, comunicadores. Y me gustaría también mencionar que los ingenieros chilenos son de un altísimo nivel y que nosotros en NORLAB trabajamos a la par con ingenieros estadounidenses. Así que yo creo que en Chile tenemos que realmente creernos más el cuento. Bien, también este proceso ha reafirmado mi perspectiva del software como una herramienta. El software uno puede utilizarlo finalmente para lo que uno quiera y en mi caso yo lo utilizo para facilitar descubrimientos astronómicos. Y finalmente, algunos aprendizajes que obtuve de este proceso largo. En primer lugar, aprender a lidiar con la incertidumbre inherente a la vida. Eso lo hice yo poniéndome en estos escenarios posibles del optimista, realista y pesimista. La importancia de mantener las opciones abiertas. Si yo no hubiese aceptado las entrevistas de NORLAB por creer que en estos otros dos procesos iba a quedar, la historia sería otra. La importancia de reevaluar periódicamente los objetivos, porque no podemos saber cómo van a ir saliendo las cosas en el camino. Y, por último, las decisiones que uno tome deberían ir acercándonos un paso más hacia donde queremos estar. Ahora, por lejos, el aprendizaje más grande que tuve fue la importancia de alinear el propósito con las habilidades que uno tiene y con el contexto en el que uno se encuentra. Yo entré al mundo de la astronomía a través del software porque esas son las habilidades que yo tengo y en una organización que tiene presencia en Chile porque yo vivo en Chile. Bien, y ahora, avanzando hasta el 2024, hoy en día yo puedo decir que el esfuerzo valió la pena. Me siento tranquilo, feliz, entusiasmado con los desafíos tecnológicos y por sobre todo puedo decir que mis manos escriben código que se utiliza para estudiar el universo. Así que bueno, espero que mi experiencia les sirva a quienes están pensando orientar su carrera hacia lo que les apasiona o tal vez a los que simplemente están aburridos de hacer lo mismo. Eso, muchas gracias.